Ok. Ya determinando el cuadro de segmentación del mercado, proseguimos con el otro punto de estudio de mercado, que se llama preferencia del mercado meta. El mercado meta de una empresa es aquel segmento que dirige sus productos y sus servicios a diferentes mensajes promocionales y de divulgación de marca. ¿A qué se refiere este concepto? El mercado meta quiere decir todos aquellos aspectos que van a intervenir para conocer si mi producto o mi servicio va a ser viable que entre al mercado y sobre todo que se promulga y se divulga no solamente en una localidad, sino que se vaya conociendo de una localidad a nivel estatal y de estatal a nacional, de nacional a internacional. Entonces, dice aquí el esquema, la segmentación del mercado va a determinar el mercado meta, así es, y posteriormente el posicionamiento en el mercado. Es, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Para yo obtener y lograr que mi producto sea consumido y que sobre todo tenga clientes fieles, necesito yo saber bien mi segmentación de mercado. Posteriormente, determinar ese mercado meta, como a través de la ayuda de dos factores que van a ser muy importantes en este estudio. ¿A qué me refiero? El primero, la elaboración y realización de una encuesta. Una encuesta forma parte de un método cuantitativo que nos permite determinar datos importantes que pueden ser de manera abiertas o de manera concisas, por ejemplo en incisos, que las respuestas las demos nosotros y que solamente las personas al ver y estar respondiendo cada encuesta, pues obviamente nos estarán dando datos que se pueden tabular y graficar, ¿sí? Porque cuando nosotros dejamos preguntas abiertas, estamos dejando que la opinión sea de manera cualitativa, ¿sí? En este caso, ustedes van a determinar otro tipo de función. Ahora, les había dicho, nuestra encuesta va a determinar datos cuantitativos, quiere decir que los vamos a cuantificar y distribuir en tablas y gráficas, y de ahí hacer un análisis. ¿Cómo vamos a realizar esta encuesta? Esta encuesta, primero, tiene que llevar el logo de nuestra empresa. Posteriormente de ese logo, tiene que llevar una breve descripción de la empresa y del producto. Ya en los grupos les voy a enviar los ejemplos de la encuesta que han realizado sus compañeros anteriormente y que son para mí los mejores trabajos que han hecho a través de este proyecto que es emprendimiento, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, lleva el logo, una breve descripción de la empresa y del producto y llevan lo que son las preguntas y esto que son las respuestas. Ahora, para saber cómo estoy realizando una encuesta, debo determinar cuántos reactivos va a tener. Primero, la encuesta tiene que ser máximo 15 preguntas, mínimo 10 preguntas, ¿sí?
Mínimo 10, máximo 15 preguntas. ¿Cuántos incisos deben de tener? 3 incisos tiene que tener cada pregunta. No podemos colocar sí, no. ¿Sí? No puede haber 2 respuestas arriba y abajo 3. Es incongruente. A veces ese tipo de encuestas hace que sea un poco más informal que formal. Lo que nosotros buscamos es que en ese tipo de proyectos sea algo formal, algo congruente, algo que sea viable. ¿Sí? Entonces para ello tenemos que dejar que sean 3 incisos. Entonces, si mi respuesta es sí, no, pues colocamos un tal vez. No, no sé, tal vez. ¿Sí? Entonces, todos esos parámetros van a constar en la elaboración de nuestra encuesta. La realización la van a hacer, repito, en sus redes sociales. ¿Cuántas personas tienen que encuestar? Tienen que encuestar 30 personas. Anteriormente yo les manejaba que tenían que hacer un estudio que se hace en Excel, donde se calcula cuántas personas son las que tienen que encuestar. Pero ahorita no lo vamos a hacer en el ejercicio por lo mismo de la contingencia, pero ya, primero Dios, entrando, yo en clase ya presencial, ya les estaré diciendo cómo se hace, llevar el cañón y ya les demostraré, ¿sale? Entonces, hasta aquí es acerca de la encuesta, que es el primer paso. El segundo paso que debemos desarrollar dentro de la preferencia del mercado meta es el análisis de esos resultados que nosotros obtuvimos a través de esa encuesta, ¿sí? Que es el análisis del mercado, donde vamos a hacer 2 cosas. Primero, la primera hoja va a ser una tabla de frecuencias, donde vamos a colocar pregunta en una columna, ¿sí? Después respuestas en otra columna, después frecuencia. Por ejemplo, el inciso A tuvo 11 personas que contestaron que sí. B, 9 dijeron que no. Inciso C, tal vez, colocaron 10 personas. En total, 10 más 9 son 19 más 11, 30. Entonces, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Pregunta, respuesta y la frecuencia con la cual determinaron. ¿Para qué? Para que a través de esto, ahora sí, llevemos la segunda tabla, en la cual vamos a hacerlo de la siguiente forma. Van ustedes a colocar número 1 y la pregunta, ¿sí? Ahí está. Y van a colocar inciso A, inciso B, inciso C. Esa tiene que llevar una tabla. Aquí. Respuestas. Y acá, frecuencia. Por ejemplo, la primera sí, no, tal vez. La primera, 11, 9 y 10. Y ya teniendo esta tabla, ustedes tendrán que sacar la gráfica, ¿sí? Esa gráfica la quiero en pasteles, gráfica de pasteles, porque las gráficas de pasteles
me permite solamente tener hasta 6 aspectos, o sea, 6 divisiones, porque si hacemos más de 6, ya no se puede utilizar esa tabla, porque es mucha información en una tabla muy mínima que nos puede demostrar. Entonces, vamos a tener un ejemplo. ¿Sí? Digamos que aquí tiene 10%, aquí son las 10 personas, ¿sí? Aquí son las 9 y aquí son las 11. Obviamente aquí les va a colocar un porcentaje y un porcentaje y otro porcentaje. Entonces, repito, primera tabla es la tabla de frecuencias, segunda tabla es donde van ustedes a hacer por pregunta. Pregunta número 1, su tabla, su gráfica, y abajo de su gráfica tienen que escribir un análisis donde ustedes describan por qué las personas estuvieron votando sí, no y tal vez. Ese análisis o esa descripción que tienen que hacer por cada pregunta tiene que ser de sus propias palabras. ¿Por qué creen que están entendiendo esto? Esto es una cosa, ¿sí?, que ya está valorada, pero la cuestión del análisis intuitivo, o sea, de lo que ustedes piensan, es otra cosa, ¿sí? Pero ustedes deben de comprender, de analizar este procedimiento para que puedan entender más a fondo ese tipo de mercado, ¿sí? En los grupos les voy a dejar ejemplo de lo que es la encuesta, ¿sí? La tabla de frecuencias, por ejemplo aquí tienen pregunta número 1, ¿sí? Ese es el cálculo que les decía. Por ejemplo, tiene aquí la primera pregunta, ¿sí? Por ejemplo, aquí la pregunta, aquí debo de colocar la pregunta y aquí están las variables que son cuánto es de personas y su porcentaje, ¿sí? Posteriormente su gráfica y analizarla, ¿sí? Es lo que tienen que ustedes hacer en esa parte. Todo esto se va a manejar de manera digital. Ahora, ¿cómo van a hacer la encuesta? Ustedes la tienen que hacer forzosamente en Word, ¿sí? Tienen que hacer la encuesta en Word para que esa se la pueda mandar a una persona y la pueda contestar y después reenviársela a ustedes ya contestada. Y tienen que colocar en una carpeta encuestas y colocar las 30 encuestas, porque esa hasta el último se tienen que imprimir y ser su anexo, ¿sí? Porque es el sustento con el cual ustedes están basando, como aquí, de que están contestando ellos, que son parte del consumidor, este ejercicio, ¿sí? Entonces, es así como se está trabajando en esta parte. Ahora, para todos, por favor, tanto para prepa abierta como escolarizada, de administración, tienen que entregarme sus cánelas de preguntas el día jueves por equipo. Cada equipo me va a enviar WhatsApp $4586, este es mi número. El jueves, por favor, de 6 a 8 p.m. quiero que me manden sus encuestas en libreta, aunque sea, para que
les diga, ¿están bien sus preguntas o están mal? ¿Sí? Para que ustedes puedan ver más o menos qué preguntas les pueden ayudar y quiénes no, porque hay cada pregunta que hacen que no sirve para nada. Que estén preguntando cuando hay más preguntas que pueden aportar más a nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, por favor, así voy a querer este punto. Y vamos a continuar con el último punto.